Shabbat Shalom a todos los hermanos y amigos de la comunidad de YouTube y de otras plataformas móviles. Ya podemos decirlo con toda confianza, otras plataformas móviles. Sí. Estamos en SoundCloud, donde pueden escuchar el comentario de las porciones, el comentario de los estudios temáticos que tenemos. Así que es un gran placer contar con su presencia, contar con su atención en estos minutos preciosos que el Eterno nos regala del Shabbat para compartir con ustedes. Tenemos hoy la porción Baikra, la primera porción del libro de Levítico. Hemos llegado nosotros al centro, al núcleo, de la Torá, el núcleo, y es donde se conoce como el libro de la santidad, ¿cierto? Sí, es el libro de la santidad. Se conoce como el libro de la santidad, donde están los detalles precisos de todo el servicio del sacerdocio. El Eterno también nos enseña ahí cómo podemos ser santos y agradarle, y el nivel de santidad que él exige es como él, ¿sabes? Como él, claro. No puede ser menos. Él dice, sed santos como yo. Entonces, es un nivel, sí, que él espera de nosotros, y que si él lo espera es que es posible. No hay posibilidad de comunión con él sin santidad. Así es. Y tanto es que la Escritura sí lo enseña. Dice, sin santidad nadie lo verá. Y ese es uno de los temas muy controversiales hoy en día, porque creemos que el Eterno recibe a todo mundo, Él es a todo dar. O sea, venga, que usted puede estar en cualquier condición, que usted puede tener una comunión conmigo, y la Escritura a veces es muy tajante en algunos aspectos. En otras parece que fuera laxa, pero no es eso. Es el Eterno le abre las puertas a todo mundo, le abre los brazos abiertas para todo mundo, pero para sentarse en su mesa hay requisitos, hay condiciones, y es normal, ¿cierto? Es normal. Eso le pasa a uno en la vida, pasa a uno con las familias, con todo, que para entre mayor nivel de cercanía se exigen unos ciertos protocolos, si se puede llamar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, una persona que uno no conoce, o que apenas conoce, uno pues no la invita a la casa de una, ¿cierto? Correcto. Le dice, bueno, tenemos una amistad, pero hay cada quien... Hay el conocido, hay el amigo, y hay el amigo íntimo. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, y sobre todo también eso pasa cuando contamos nuestras cosas. Nosotros no contamos nuestras intimidades a cualquier persona. Entonces, eso hace parte de eso, y entre mayor nivel de comunión el Eterno nos exige. Claro. Ya, y es normal, no puede ser menos. Así que le invitamos a este maravilloso viaje al libro de Levítico, comenzando hoy con la porción Baikra, que significa y llamó. O sea, que ese libro tiene un llamado. El llamado, sí. Cuando llama el Eterno a Moshe. Sí. ¿Cierto? Y así como el Eterno llama a Moshe, también nos llama a nosotros. Claro. ¿Ya? Y entonces les invitamos, vamos a comenzar como la buena costumbre que tenemos de leer la primera porción, la primera aliyá. Vamos en ascenso, que significa aliyá, significa ascender. Así que vamos a ascender espiritualmente a través de la lectura de la Torá. Vamos, Jorge. Buenos días, amados. Vamos a comenzar en el libro de Levítico, Baikra, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 13. Dice la palabra del Eterno: llamó a Adonai a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, harán su ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado por expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón
acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Adonai. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Bueno, tenemos una pieza que habla acerca de unos sacrificios, hermanos, pero si todo o parte del libro de Levítico, gran parte del empieza a hablar de sacrificios, de que mire que hay que coger el cabrito, que hay que coger el animal, degollarlo, la sangre, cortarlo, y eso hoy en día, ¿para qué? Si eso no se hace hoy en día en los servicios religiosos de ninguna religión. Y sobre todo que desde el punto de vista de la fe de un creyente normal eso tampoco se practica. Entonces eso para mí parece que ya no tendría ninguna importancia. ¿Para qué? Mejor, ¿por qué no nos saltamos todo eso y seguimos a otro libro mejor? Eso es lo que normalmente las personas hacen. Cuando están leyendo la escritura y llega el libro de Baikra, Levítico, las personas pasan por alto el libro de Baikra precisamente por toda la narrativa que tiene, ¿cierto? Y el pensar común es que pues, ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿cierto? Entonces por esa razón se pasa por alto. Pero aquí el Eterno nos está diciendo en su misericordia, porque el Eterno es misericordioso, nos está diciendo en su momento al pueblo, ¿cierto? Que estaba en el desierto, ya se había construido el Mishkan, el tabernáculo, pero el Eterno todavía no había dado la instrucción de cómo el pueblo se podía acercar a él, ¿cierto? El entendimiento que hay acerca de los sacrificios es eso, es que el Eterno nos revela la forma que Él quiere, cómo nos acercamos a Él, ¿cierto? Claro. Entonces, sí, ya realmente no hay templo, no se pueden practicar sacrificios. Entonces uno diría, oh, me salvé, porque imagínense, llegar uno allá a la puerta del tabernáculo, poner la mano encima de la cabeza del becerrito o del cabrito, de la ovejita, ¿cierto? Y aparte de eso, degollarlo, o sea, tremendo, ¿cierto? De aquí a uno así como, pero es la forma. ¿Por qué? Primero que todo porque yo tengo que identificarme con ese animalito que se está sacrificando, ¿cierto? Entonces tú dices, ya hoy no, sí, ya hoy no, pero hoy tenemos algo que es superior porque esto de los sacrificios era una sombra. Así es. Es una sombra, no vamos a decir era, es una sombra, ¿cierto? Una sombra, número uno, de que si yo me tengo que identificar con el cabrito, o con el becerro, o con el cordero, con el carnero, eso quiere decir que yo debería estar en lugar de ese carnero. Y yo estoy hoy en día. Y yo estoy hoy en día, ¿cierto? Entonces, sí tiene que ver conmigo. Claro que sí. ¿Cierto? Pero ahora, mediante el magnífico y supremo sacrificio que hizo nuestro soberano Yeshua, ¿cierto? Pues ese tipo de sacrificios no se dan, ¿por qué? Porque ya el Eterno nos habilitó por medio de la sangre de su Hijo para entrar en su presencia. Pero entonces hay algo maravilloso, que ya no es que yo presento un animalito, ya me tengo que presentar yo
como sacrificio vivo, santo y agradable al Eterno, dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo, que es nuestro culto racional, nuestro culto lógico, ¿cierto? Hemos sido habilitados por medio de la sangre de nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, pues en ese sentido no tenemos necesidad de ese tipo de sacrificios, pero ya el sacrificio no es un animalito, sino debo ser yo mismo, ¿cierto? En Romanos 12:1, lo tenemos para la porción de este Shabbat, está escrito, ¿cierto? 1 y 2 habla el Rab Shaul acerca del sacrificio que debemos ser nosotros. Bueno, yo le pregunto algo porque ya usted ahora me ha dejado sorprendido, porque dice usted que el sacrificio ahora soy yo. Sí. Pero si el sacrificio soy yo ahora, yo debo, sí, como sacrificio, cumplir unos ciertos requisitos. Claro. ¿Ya? Claro. La escritura siempre habla, cuando habla del sacrificio, no dice de lo peor de los cabritos. O sea, tráigame el más barato, tráigame el que está partido, enfermo ya para morirse, ya de carácter terminal, sino que siempre escoge lo mejor. Así de la parte del sacrificio. Y sin defecto. Y sin defecto. Entonces, ¿acaso tengo yo que hacer un sacrificio de ese tipo, sin defecto? O ya lo peor, ¿no? Sí, cuando se habla de que el Eterno nos habilita por medio del sacrificio de nuestro soberano Yeshua, ahí está la respuesta. O sea, antes del sacrificio de Yeshua, estamos inhabilitados para presentarnos nosotros mismos al Eterno para hacer sacrificio, ¿cierto? Ahora, ese sacrificio debía ser de muerte, es de muerte, ¿cierto? Ahí veíamos si era becerro, si era cabrito, si era carnero o cordero, ¿cierto? Los tres se presentan para muerte. Es más, dice que se pone la mano sobre él, se ponía la mano sobre él y decía para expiación, ¿cierto? ¿Para expiación de qué? De los pecados. Ahora, cuando yo coloco la mano sobre un animal, ¿eso hay algún tipo de transferencia? ¿O hay algo? Sí, estoy diciendo que estoy transfiriendo porque más adelante, cuando estemos leyendo la porción de Baikra de Levítico, en donde el Eterno le dice a Moisés que Aarón debe presentarse una vez al año, ya después lo vamos a ver, es la transferencia por un lado de mis pecados a ese animalito, ¿cierto? Porque habla de expiación. Por eso debía ser sin defecto. Correcto, sin defecto, porque si es con defecto, pues entonces igual queda invalidado, porque así es. ¿Qué es lo que nos invalida a nosotros? El pecado. El defecto, sí, que tenemos nosotros. Es el pecado, sí. Es nuestro, ¿cierto? Y si vamos a presentar un animalito con algún defecto, tiene un ojo tuerto, tiene quebrado una pata, es cojo, no tiene cola, en fin, cualquier defecto que tenga, ese defecto lo inhabilita, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso debe ser sin defecto. Ahora, al hablar sin defecto, ¿qué le implica a uno? Que tiene que revisar muy bien ese animalito para poderlo presentar. Correcto. Entonces, así como uno tendría que revisar muy bien ese animalito para poderlo presentar, así también es necesario que yo me revise bien antes de presentarme delante de la presencia de Dios. Sí, porque esta vez ya no es un cabrito, ahora soy yo. Soy yo. Y si el cabrito tenía que morir, y si yo me presento inadecuadamente delante del Eterno, pues soy eliminado. Sí, ¿cierto? Puedo ser eliminado del pueblo y de la presencia del Eterno. Porque pues se nos ha enseñado que ahora ya no, que ahora ya tenemos entrada libre y acceso libre, porque ya Yeshua murió. Eso en parte es verdad. Pero, como dices tú, hay condiciones en las cuales yo tengo que cumplirlas. Así es, y esa libertad también trae una gran responsabilidad. Responsabilidad. Porque no es presentarme como cualquier cosa. Y tanto es que nuestro soberano, en el libro de Mateo, si no lo recuerdo, si mal no recuerdo, habla acerca de un hombre que viene a traer una ofrenda. Correcto. Pero se acuerda que
que tiene algo pendiente que arreglar. Contra un hermano. Sí. Y entonces él le dice, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate. Y después ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos ahí que sí importa cómo me voy a presentar yo delante del Eterno. Correcto. Porque es que la ofrenda, de pronto podemos tener esa concepción, es que yo vengo y se la traigo al líder. Yo vengo y le traigo al líder la ofrenda y él tiene que recibírmela. Porque yo se la traigo, si le traigo 100,000 pesos, le traigo 20,000, le traigo una fruta, cualquier cosa que vaya a presentar, él tiene que recibirla porque al final de cuentas, como dicen por ahí, a caballo regalado no se le mira el colmillo. O sea, yo vengo aquí a traer. Ese es el pensamiento. O sea, yo vengo a traer y es para recibir. Sí. Entonces, no importa si después yo vine y me agarré con mi esposa en la casa, que casi nos matamos, pero eso sí, vengo a traer mi ofrenda religiosamente, o vengo a traer una limosna, o vengo a traer cualquier cosa que yo vaya a presentar delante del Eterno, pero que no, ni siquiera importa cómo traté yo a mi esposa, a mis hijos, antes que salimos con relaciones heridas, y vengo a presentarme a un servicio religioso herido, o con la familia destruida, pero como estamos dentro del servicio, nos tenemos que reír divinamente, para que nadie se dé cuenta, y después que salgamos nos terminamos lo que empezamos. Exacto. Ajá. Entonces, ¿eso le agrada al Eterno? No, porque fíjate que el emisario, el apóstol Pedro, Kefa, él nos dice ahí en la primera epístola, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? Y no seas áspero con ellas. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo, ¿cierto? Y si eso dice, y dice que tenemos que tratarlas como vaso más frágil, entonces no podemos ignorar esa advertencia que nos hace el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él es un emisario de parte del Eterno y de parte de nuestro soberano Yeshua, que nos está diciendo, eso es misericordia, porque él se pudo haber quedado callado y estar uno, como tú dices, en desacuerdo y en maltrato, en guerra con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestro prójimo, y creyendo que estamos bien, ¿cierto? No, él nos hace advertencia. Claro. Dice, no sean ásperos, no maltraten a sus mujeres, no maltraten a sus hijos, no los provoquen a ira. ¿Para qué? Para que sus oraciones, que es la forma en que nosotros nos acercamos al Eterno, no tengan estorbo. Así que vemos ahí que hay cosas que tener en cuenta. O sea, no es tan sencillo, no es que me voy a volar el libro y ya. No. Y sobre todo es que la Torah toda está bien, ¿cierto? Amén. Amén. Él pone los requisitos y los requisitos no se han invalidado, ¿cierto? Porque Yeshua mismo nos dice que él no vino a abrogar la Torah, a anular la Torah, sino a cumplirla, ¿cierto? Entonces, si ahí ya está toda la instrucción de cómo debe ser nuestra relación como prójimo, cómo debe ser nuestra relación con el Padre, ¿cierto? Tenemos que estar pendientes de esa instrucción. Sí, bueno, ¿cierto? Yo le hago una pregunta de dos textos, antes de continuar con el desarrollo de la porción. Hay dos textos, y uno lo leímos casualmente hoy en Jeremías, que habla de que yo no les mandé nada de sacrificio, yo no les mandé, ahí vemos que hay una ordenanza, pero ahí en el texto dice pues que yo nada les mandé, eso por un lado. Y hay otro texto en Isaías, en el profeta Isaías, que dice que ya estoy cansado del sacrificio. ¿No será que el Eterno ya no quiere, o sea, ni sacrificios de nada, de ninguno, de lo que él no está hablando, sino que él lo que quiere, no sé, que nosotros tengamos un corazoncito chévere y hablemos con él? Sí. Quien dice eso que tú estás trayendo a colación es el Eterno, a través de Jeremías, ¿cierto? Sí. Y uno se queda, pero ¿cómo así? Si ahí está hablando, sí, pero a veces no leemos detenidamente, ¿cierto? Si uno mira aquí en el texto que leímos al principio, en el versículo 2 de Levítico 1, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, harán su ofrenda. Ahí el Eterno no nos está ordenando ofrecer.
Dice, cuando alguno de ustedes quiera ofrecerme algo, entonces él pone la condición. Yeah. ¿Cierto? Pone la condición. Leer bien, claro. Leer bien. Él pone la condición de, si en mi corazón nace hacerle una ofrenda al Eterno, tengo que mirar cómo debo presentársela. Para ¿cierto? Que no pase como Caín y Abel. Exacto. Ahora, miremos el contexto de lo que él le dice a Jeremías. Ajá. Nunca. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo lo que hemos estado hablando. El pueblo estaba caminando apartado del Eterno, ¿cierto? En idolatría. Mas, sin embargo, se decía que estaban presentándole ofrenda al Eterno. Se escudaban. O sea, ¿cierto? Decían, sí, no, una forma como de legalizar lo que estaban haciendo. Ok. ¿Cierto? Y el Eterno dice, no, porque Él conoce nuestro corazón. Tú prefiere un corazón sincero, y eso es lo que el Eterno prefiere. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él es el Eterno, Él es el Elohim Todopoderoso, el Creador, ¿cierto? Y Él es el que dice cómo, cuándo y en dónde, ¿cierto? Entonces, si nosotros no caminamos según su instrucción y pretendemos agradarle de todas formas, nos vamos a dar cuenta que ahí en Jeremías él está diciendo, no, Señor, ustedes, yo nunca les ordené traerme sacrificio, pero sí les dije cómo debían hacerlo. Correcto. Entonces, tenemos que someternos a su establecimiento, a sus requisitos. Así es. ¿Cierto? No podemos llegar de cualquier forma, que es lo que siempre hemos pensado. A él no le interesa si yo voy en jean, si voy en pecado, ¿cierto? Si voy con las manos limpias o sucias. Sí le interesa. Sí le interesa. O sea, no nos daría todas las instrucciones porque él dice que él no cambia. No nos daría todas esas instrucciones si a él no le importara. Así es. ¿sí? Así es. Si para él le fuera lo mismo presentarse uno como un incorriente, ni siquiera se hubiera tomado la molestia de decirle a Moshe, háganlo así, hacia, ¿no? Sí, sí. Él siempre ha sido muy específico en las instrucciones que envía. Y con el texto de Isaías, que dice, ya estoy cansado de sacrificios, ya tantas cosas ahí. Tiene el mismo contexto, ¿cierto? El Eterno establece unas citas, que también se le llaman las festividades, ¿cierto? Los Shabbat del Eterno, los Shabbatot. Y también nos ha dado condiciones por las cuales cómo debemos celebrar, ¿cierto? Todo el contexto de la queja, por decirlo de alguna forma, del Eterno, de la molestia del Eterno, es porque pretendemos acercarnos a Él en santidad cuando estamos viviendo vidas paganas. Así es. Y es que la molestia del Eterno también radica en eso. En eso es de que yo vengo a traer una ofrenda, o pretendo venir a traer una ofrenda, un toro de esos bien elegantes, como decimos aquí en la costa, bien elegantes, bien bonitos, pero mi vida está mal, está sucia, o sea, no soy digno de venir a presentar eso, a dármelas, de que es que aquí para que me vean que sí estoy trayendo, pero mi vida no representa agrado delante de él. Y sobre todo que después que presento yo una ofrenda, ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de ofrenda, en consagración, y salgo de ahí para la verbena o para de las muchachas, ¿verdad? Entonces esa es la molestia del Eterno, claro. Que venimos a tratar de comprarlo, de venir a decirle, es que mire, es que usted a mí no me diga nada porque yo le acabé de dar un toro, yo le acabé de dar 200,000 pesos, le acabé de dar el diezmo y ese vino grueso, vino bueno. Entonces usted a mí no me venga a reclamar, hermano, porque yo a usted le estoy cumpliendo. Y es más, espero que él me retribuya a mí. Correcto. Esa ofrenda. Sí, me lo tiene que volver y al 100 por uno. Exacto. Entonces, es esa parte. Y yo creo que ahí es donde el Eterno ya amonesta, o nos amonesta de esa manera, para poder entender que Él no le importa un toro, que Él no le importa una oveja, Él lo que le importa es cómo está mi vida. Sí. Y bajo esa premisa, si mi vida es agradable delante de Él, todo lo que yo le vaya a presentar a Él va a ser de olor fragante. Sí. Ya sabemos que hoy, como dice usted bien dicho, no hay templo, no podemos llevar una oveja, no podemos llevar un carnero, pero sí podemos dar un sacrificio de alabanza. Ese es otro de los sacrificios que el Eterno espera de nosotros, ¿cierto? Ahora, si yo primero no me presento ante Él
como sacrificio vivo y santo, sí, ¿cierto? Consagrado a Él, pues de pronto yo quiero rendirle un sacrificio de alabanza, pero no va a ser agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque si no estoy caminando en santidad, no va a ser agradable a Él. Así es. ¿Cierto? Porque no se trata de que si yo estudié en Bellas Artes, si yo tengo una voz muy bonita o muy preciosa, eso hace parte de lo que puedo yo contribuir en mi esfuerzo humano para hacer las cosas mejores, ¿cierto? Sí. O sea, decir, hombre, yo no canto muy bien, pero con unas clases de canto ahí mejoro, ¿verdad? O hago lo posible por practicar, para yo estar, cuando voy a estar delante de él, hacerlo bien. Eso es un esfuerzo humano válido. Sí, totalmente. Y que a él le agrada. Y que a él le agrada. Pero, como dice usted, si yo no represento santidad, yo puedo ser graduado de Bellas Artes, puedo ser un tenor, puedo ser un cantante famoso, y me pongo a cantarle a él y no va a ser de olor fragante. No, porque él mira el corazón, la intención, ¿cierto? Entonces, si no es conforme a lo que él ha especificado, no va a ser recibido. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco de esos sacrificios, los tipos de sacrificios, para ir mirando a ver si tienen alguna equivalencia a los sacrificios que podemos presentar hoy en día. Correcto. Entonces, tipo de sacrificio. Este capítulo primero que estábamos leyendo del libro de Levítico, el sacrificio que se muestra ahí es el holocausto u ofrenda del todo quemada, ¿cierto? ¿Ese holocausto para qué sirve? Ese sacrificio se presentaba en su momento para decirle al Eterno que mi vida estaba enteramente consagrada. Bueno, ahora vamos a definir esa parte de consagración. ¿Qué es una consagración? O sea, cuando yo le digo al Eterno que yo me quiero consagrar a Él, ¿qué le estoy diciendo? En palabras costeñas o en palabras colombianas. Que estoy dispuesto a serle obediente en todo lo que Él establece. Imagínense. ¿Cierto? Esto es una consagración. ¿Cierto? Rab Shaul. Yo le pregunto, ¿yo puedo consagrar este celular para el Eterno? Sí, pero tiene sus requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Que tú no puedes estar viendo cosas que no le agradan al Eterno por ahí. Y como teléfono tampoco lo puedes usar para hablar palabras vanas. Ni mentira, ni nada. Nada. Porque ya lo consagré. Sí. Por eso es que uno tiene que pensar bien cuando dice que va a consagrar algo. Y si de pronto, bueno, y como si yo lo consagré, de pronto me dice un hermano que lo necesita unos días para... No se puede prestar. No se puede prestar. No, porque tú no sabes qué uso le va a dar. Ya. Entonces imagínense todas las cosas que contemplan. Claro. Y tú se lo prestas y tú no vas a decirle, yo se lo presté a alguien, no sé qué hizo con él. No. Tú eres el responsable por eso que consagras. O sea, entonces tengo que cuidarlo. Ya tengo cuidado. Ya es un uso exclusivo. Exacto. Y si es mi casa. También, o sea. Todo, cualquier cosa. Todo lo que yo consagre al Eterno tiene que ser santo, apartado, ¿cierto? No puede usarse para cosas comunes, ¿cierto? Esa es la palabra, cosas comunes. ¿Por qué? Porque es dedicado a Él, ¿cierto? Ahora, si eso es porque lo vamos a seguir viendo en el transcurso del libro, de cómo el Eterno estableció cómo se puede consagrar algo. Exacto, sí, ¿cierto? claro. Cómo se puede, el Mishkan, ¿cierto? O sea, el tabernáculo, el altar, ¿cierto? Sí, sí. El lugar santo, el lugar santísimo, ¿cierto? O sea, que no es solamente una persona, hay cosas que se pueden consagrar. Todo lo que esté dedicado al para culto. Imagínese. ¿Cierto? O sea, si yo tengo un lugar de reunión, pues ya no está el dash, el templo, el tabernáculo, pero tenemos un sitio donde nos reunimos. Ese debe ser un sitio consagrado al Eterno y no puede ser usado para otra cosa. Para las fiestecitas, para las cosas. Nada, ni para cosas vanas, ¿cierto? No. Y así es nuestra casa. Nuestra casa, cuando el Eterno nos dice que coloquemos su Torah en las portones, en los dinteles de los portones de nuestra casa. Esa es una manera de consagrar. Esa es una forma de consagrar, porque ahí estoy diciendo, esta Torah se practica en esta casa y por tanto está consagrada al Eterno. Entonces uno no puede estar viendo en televisión, no estar hablando cosas, porque a veces las mismas personas están hablando palabras oeces, ¿cierto?
escuchando cosas que no se deben No se debe escuchar. escuchar, sí. En fin, eso es ser consagrado. O sea, hay una forma, ¿cómo lo describe nuestro soberano Yeshua de qué es ser consagrado? Dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea que hemos sido consagrados. Consagrados. Y si Él lo dice, entonces, pues yo puedo o tomarlo o dejarlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Eterno no impone nada. Él no obliga a nadie a nada. Cuando hay una consagración, debe ser una consagración voluntaria. ¿cierto? Así es. O sea que nos consagramos a aquello que le hemos aceptado a Él, su sacrificio. Claro. Eso nos consagra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que la Torah dice que la Torah es la que produce, y por eso se llama el libro de Levítico, el libro de la santidad, porque ahí es donde se habla por primera vez de que nos dice el Eterno, sean santos como yo soy santo. Y lo que nos santifica, lo que nos consagra, lo que nos aparta a nosotros como creyentes del resto de la humanidad es el guardar la Torah. Amén. La Torah es la que nos santifica. Así es. ¿Cierto? Bueno, otro tipo de ofrenda, ya hablamos del holocausto, que es una consagración. Sí. Ahora tenemos otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda de cereales. En hebreo, minjá. La minjá. ¿Cierto? ¿Cuáles cereales normalmente se consagraban al Eterno? El trigo. O sea, se le daba al Eterno el trigo y la cebada. ¿Cierto? Que son los granos, los cereales por excelencia. Sí. ¿Cierto? Entonces, en la ofrenda de trigo y de cereal, el Eterno también dice cómo se la debemos presentar. ¿Y esa ofrenda qué objetivo tenía? Es una ofrenda de acercamiento, ¿cierto? De gratitud. Y está diciendo la persona, vemos que el holocausto, es una la ascensión es una consagración y el animalito lo representa uno, pero como lo representa uno, entonces uno se está consagrando. Correcto. En la ofrenda de cereal, la minjá, nosotros estábamos diciendo que toda la obra de nuestras manos es consagrada al Eterno. Nuestro trabajo. O sea, ya no es solamente nosotros. Trabajo. No, ya no solamente nosotros, sino nuestro trabajo, ¿cierto? O sea, y está representado en la agricultura. O sea que si yo voy a trabajar en una empresa, vamos a ver, yo consagro mi trabajo, la labor que yo estoy haciendo, la debo hacer como si se la estuviera haciendo al Eterno. Claro. ¿Es así? Toda labor que uno haga, y lo dice el apóstol Saúl también, dice que todo lo que hagáis o que hagan, háganlo como para el Señor. Pero es que el patrón mío es muy malo. Vence con el bien y el mal, dice la palabra. Así él sea malo. Sí, y también nos dice, el apóstol Pedro nos dice que aquellos amos o jefes difíciles, ¿cierto? Que con mayor razón tenemos que portarnos bien y hacer las cosas bien. Para que no tengan queja. Para que no tenga queja y decir, mire, este es creyente y mire. Y mire con las que sale. ¿Sí? Ah. Ay, entonces, es importante tener ese entendimiento, ¿cierto? Entonces, llevémoslo ahora en el contexto que nosotros vivimos, ¿cierto? Ya nosotros, por ejemplo, no somos agricultores. Sí, así es. Entonces uno, entonces ya no somos ya agricultores, no hay trigo y se va. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si, ¿cierto? Y la cuestión no es que yo voy y compro un kilo de cebada o de trigo y voy y se la llevo al líder, ¿cierto? No, porque ese no es el esfuerzo de mis manos. Así es, así es. ¿Cierto? El fruto de mi trabajo. Es el fruto del trabajo de otro. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el fruto de mi trabajo? Mi salario. Así es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Acordémonos que las ofrendas son voluntarias. Sí, son con el ánimo de agradar al Eterno, de reconocer que todo viene de su mano. Amén. ¿Cierto? Porque aún el animalito que usamos para el holocausto, ¿quién lo provee? Él. ¿Cierto? No hay nada que nosotros podamos darlos de nosotros mismos. Así es. Él nos da la salud, nos da la inteligencia, nos da la destreza para hacer las diferentes labores que hacemos. Entonces, cuando nosotros andamos en santidad, en consagración, y proponemos en nuestro corazón dar una ofrenda al Eterno, eso le agrada. Amén, claro.
Eso le agrada a él. Eso es algo de gratitud, como cuando un padre recibe de su hijo, mire papá, te traje esto. Correcto. Y es una forma de alabar. Amén. Eso expresa también nuestro... Sí. Si hay una forma de alabarlo es esa, de alabar al Eterno, de mostrarle nuestro agradecimiento, ¿cierto? Es dándole una ofrenda. Ay, no, hermano, pero es que eso es para el pastor, ¿cierto? Eso, ay, imagínese, se hace millonario por esta nuestra. No. Eso se piensa cuando uno piensa que uno le está dando eso al líder de la familia. Así es. ¿Cierto? ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento? Es para el Eterno. Así es. Aunque nosotros vemos en la descripción de la ofrenda de cereal que había una porcioncita. ¿Cuál era la porción que se le daba al Eterno realmente a él como ofrenda? Dice que lo que el sumo sacerdote podía coger con el puño, eso se lo echaban ahí. Eso lo echaba en el fuego y era la ofrenda quemada de cereal, ¿cierto? El resto le quedaba al sacerdote. Exacto. Y a esa ofrenda, a eso que el sacerdote tomaba en su mano, se le debía poner aceite de oliva e incienso, ¿cierto? Y eso se hace arder para olor grato, dice. Así es. Para aroma grato al Eterno. Al Eterno. Amén. ¿Cierto? Entonces, fíjate que el Eterno tiene el cuidado, porque el resto de la ofrenda era para el sacerdote que recibía la ofrenda. Claro. ¿Cierto? Sí. A esa pues no se le echaba incienso, nada, ¿verdad? Sí que, sí. Ya el sacerdote le daba el uso. El uso, porque era para qué era, para que lo consumiera, ¿cierto? Así es. Para consumirla. Ahora, y cuando, perdóname, exacto, cuando se dice que se le presente delante del Eterno, ¿cierto? ¿Quién está representando en ese momento al Eterno? El sacerdote, claro. ¿cierto? Claro. Entonces el Eterno lo toma como una ofrenda entregada a él y él la recibe como Así tal. Es. Y existían muchísimos sacerdotes. Claro, imagínate, si fuera uno solo no daría abasto. Claro, claro, así es. Porque si había una alegría y un gozo en el pueblo de Israel, era llevarle ofrendas al Eterno. Así es, claro que sí. Entonces, ¿qué otro sacrificio tenemos ahí? ¿O otra ofrenda? Sí, hay otra ofrenda que se llama la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión, ¿cierto? ¿La ofrenda de comunión o la de paz? Sí, la ofrenda de comunión o de paz también eran animalitos. ¿Y eso para qué servía? ¿Cierto? Como habla de comunión, ¿cierto? La ofrenda, vamos a hacer una diferencia entre la ofrenda de comunión o de paz y la ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto, como dices, del todo quemada. Se quemaba todo, ahí no quedaba todo nada. Se quemaba. La ofrenda de comunión, parecido a la ofrenda de cereal, era para consumo y parte para presentársela delante del Eterno, ¿cierto? ¿Qué se le presentaba delante del Eterno en la ofrenda de comunión? Dice que se le presentaba la grosura, ¿cierto? La grasa que había en los intestinos, había en el hígado, había en los riñones, ¿cierto? Todo lo que cubría toda esa parte del intestino y toda esa cosa era lo que se quemaba, y los riñones, ¿cierto? Y la cabeza, dice también, ¿cierto? Y las patas. Entonces eran unas ciertas partes del cuerpo que se quemaban del todo, ¿cierto? Y dice que era de olor grato. Y es que el Eterno huele, o sea, sí, tiene olfato, ¿cierto? Sí. Ese olor grato es que Él se complace. Claro. Se complacía en ese tipo de sacrificios. Sí, porque si fuera por el olor, la del pecador, la del bandido, el sinvergüenza, huele igual que la del otro. Claro. O sea, si fuera un problema de percepción de olfativa. Sí. Fíjate que sí es de olor grato. ¿Por qué? Porque ese tipo de grasa, ¿cierto? Cuando la persona que no está caminando en santidad, o sea, que no hace parte del reino del Eterno, que hace los churrascos, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces para que los churrascos huela bien sabroso cuando está asando, entonces le pone esa grasa encima. Entonces viene ese olor delicioso y le produce un apetito, ¿cierto? Apetito. Sí. Entonces sí, en forma literal sí produce un olor grato. Sí, claro. Agradable, por eso le digo que si fuera por que el Eterno fuera que oliera, no hubiera diferencia, porque es que lo mismo que usted dice, es que el churrasco usted a todo el mundo le huele bueno cuando usted lo pone ahí en el fuego.
Entonces esa es el resto del animalito, ¿cierto? ¿Qué se hacía con el resto? Entonces, como es una ofrenda de comunión, entonces hay varios participantes ahí. Entonces está el sacerdote que recibe la ofrenda, ¿cierto? Está, si yo voy con un familiar, pues con el familiar me siento, y por eso llama la cena, la mesa del Señor, ¿cierto? Del Eterno. Okay. ¿Por qué? Porque eso era para consumirlo. Como decíamos hoy en la porción que estamos escuchando, no podemos participar ni de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. Correctísimo. Así, ¿sí? Entonces, también hay una reglamentación para eso. No podía uno participar de ese sacrificio, de la carne de ese sacrificio, estando en estado de impureza ritual. Claro. ¿Cierto? Como si hubiera tocado muerto. Exacto. Alguna de las ningún tipo de impureza ritual podía ya estar en el momento en que presentó ese sacrificio. ¿Por qué? Porque implica la ingesta de parte de ese sacrificio, ¿cierto? Claro. Entonces, no, el Eterno dice, no pueden participar de ese tipo de cenas estando en estado de impureza. Imagínense, ¿sí? Ahí vemos, y entonces ese sacrificio de comunión, que era una comida mía con el Eterno, ¿cómo lo podemos traer hoy en día? ¿Será cuando venimos a congregarnos delante de Él? Eso es una comunión también. Eso es parte de la comunión, ¿cierto? Pero hay un sacrificio, una cena de comunión, una mesa del Señor, que lo dice el apóstol Shaul, que lo dijo también nuestro soberano Yeshua, y es el sacrificio que él hizo, ¿cierto? Así es. El sacrificio que nuestro soberano hizo representa el sacrificio que se hacía en Pesaj, ¿cierto? En la Pascua. En la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, ¿cierto? El Eterno allá en el libro de Shemot, en Éxodo, en el capítulo 12, nos dice que debemos presentar y celebrar el sacrificio de Pesaj, ¿cierto? Para Adonai, el sacrificio para Adonai, de Adonai. Entonces, eso el Rab Shaul lo llama la cena del Señor, ¿cierto? En este momento y desde que nuestro soberano dio su cuerpo en sacrificio y resucitó, pues no utilizamos un cordero, ¿cierto? Previo al sacrificio de nuestro soberano, y él lo hizo en su momento, la cena de Pesaj, de Pascua, tenía que llevar un cordero sacrificado, ¿cierto? Y ese cordero, en su momento, era una representación, una sombra profética de lo que nuestro soberano, el Mesías de Israel, iba a hacer con su muerte, ¿cierto? Entonces él dice, él ya cuando hace la cena con sus discípulos, con sus talmidim, dice que toma el pan, ¿cierto? Lo parte, y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿cierto? Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, participen de ese cuerpo. Entonces le repartió a cada discípulo un pedazo de pan, ¿cierto? Y eso es lo que se hace hoy en día en la ceremonia de Pesaj, ¿cierto? Ya no consumimos un corderito, sino que ya el pan, el Mesías nos dice que representa su cuerpo y el vino representa su sangre, ¿cierto? Entonces, el que participa del pan, participa del cuerpo, el que participa del vino, participa de la sangre. Acordémonos de un pasaje que hay en el libro de Juan, cuando el Mesías le dice a los que estaban oyéndolo, dice que si alguno no come su cuerpo y bebe su sangre, no es digno de él. Entonces queda uno, y muchos discípulos dijeron, pero ¿cómo así? Y muchos se fueron, claro, como si el Eterno prohíbe que comamos, que tomemos sangre, ¿cierto? Y más sangre con la carne. Imagínese, no puede ser. Y humana, un sacrificio humano, no puede ser. Lógico, él no estaba, porque en el siguiente capítulo él habla de a qué se estaba refiriendo, ¿cierto? No esperaron, hombre, no esperaron. No esperaron a oír el mensaje completo, ¿cierto? Pero él hace énfasis en eso, de que el que no come su carne y bebe su sangre no es digno de él. Amén. Y es la celebración de Pesaj, ¿cierto? Entonces, vemos que sí hay una mesa del Eterno y en su momento era el sacrificio de Pesaj y los sacrificios de comunión. ¿Cierto? Bueno, hoy hemos navegado literalmente a través de toda esta parte de los sacrificios, sí, y hemos tenido una perspectiva un poco más amplia.
esperamos de todo corazón que este mensaje haya quedado en su corazón sembrado, de que cuando usted vuelva o esté leyendo el libro de Levítico ya no lo lea de la misma manera como lo leía antes, sino que toda esa revelación o toda esa maravilla que el Eterno tiene ahí guardada para usted, usted la pueda apreciar. Me pasó a mí en mi vida, yo también leía y decía, no, esto para qué, esto más bien pasemos, pero ya hoy en día lo miro de otra manera. El Eterno ha abierto mis ojos, ha abierto los ojos de todo aquel que se dispone a buscarle, a amarle y a seguirle. Y basta es con leer. O sea, eso no es de que un ángel se nos apareció y nos dijo, mire, es que yo le tengo la última revelación. No, está allí, escrito. El profeta Isaías nos dice a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a lo que está escrito, no les ha amanecido. Correcto. Así que vemos ahí toda la parte de los sacrificios, para qué sirve, y en nuestra vida hoy en día, el cuidado que hemos de tener de presentarnos delante de Él, así sea en una oración, porque cuando oramos, sí, cuando hacemos peticiones, estamos hablándole a Él y estamos delante de Él. Así que tenemos que tener en cuenta nuestra vida cómo está, sí, y tener en cuenta de que hemos fallado y pedir perdón y rectificar nuestras faltas, rectificar nuestras conductas, sí, para que nuestras oraciones, como dijo el hermano acá, no tengan estorbo. Muchas veces oramos y no sabemos qué ocurre, todo es adverso, y a veces tenemos que revisar nuestra vida, sí, porque en nuestra vida pueden haber cosas que a Él no le agradan. Entonces, les dejo esa reflexión. ¿Tiene usted alguna pregunta para los oyentes? Sí, pero antes quiero concluir, ¿sí?, diciendo que cada uno de estos sacrificios implicaba una expiación, ¿cierto? Expiar el pecado. Y si cada sacrificio, así no fuera el sacrificio propiamente dicho de expiación, el Eterno decía que también servía para la expiación, eso quiere decir que cada uno de los sacrificios es una sombra, y era una sombra profética de lo que iba a ser nuestro soberano Yeshua, ¿cierto? Así es. Entonces no miremos ese tipo, este libro de Levítico, de Baikra, como algo que ya pasó, ya los sacrificios no se hacen. Hay un sacrificio continuo, que es el sacrificio de nuestro soberano Yeshua, ¿cierto? Resucitó, Él no quedó muerto, pero hizo un sacrificio que es eterno, ¿cierto? Cada vez que nosotros, por alguna razón involuntaria, pecamos, ese sacrificio está ahí vigente, ¿cierto? Y cubre nuestro pecado. Amén. ¿Cierto? Entonces, no lo miremos de esa forma despectiva, ¿no? Miremoslo como lo que es una forma en que el Eterno nos estaba diciendo que iba a proveer un sacrificio perfecto para que nos pudiéramos acercar delante del trono de la gracia con seguridad, ¿cierto? Amén, así es. Con seguridad, con, ¿cómo se dice eso? El apóstol Shaul lo dice en el libro de Hebreos, dice que confiadamente, con confianza, con ¿cierto? Tranquilidad. Teniendo eso presente. Entonces la pregunta es, ¿estamos ofreciendo sacrificios agradables delante del Eterno? Buena pregunta. Bueno, les invitamos a que nos sigan escuchando en las siguientes porciones, muchas todavía que compartir. Nos queda todavía casi más de la mitad, ¿no? La mitad, sí, claro, hasta la porción 54. Sí. Un abrazo grande a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Un abrazo. Nos amamos.